Hola, ¿qué tal? Me da gusto que nos hayamos podido reunir nuevamente. Hoy vamos a hablar del tema de la familia para enriquecer un poco estas reuniones que estamos teniendo, dado que una de nuestras asistentes tenía la duda de que si la familia entraba en los grupos secundarios y bueno, le comentamos que no, entra en los grupos primarios. Entonces vamos a hacer un poco esta profundización a partir del ejemplo de la película de Cilantro y Perejil. Bueno, vamos a empezar por definir qué es la familia. La familia es el conjunto de personas que están unidas a través de un vínculo consanguíneo o de sangre, por parentesco o por afinidad, como veíamos en nuestra primera reunión. Pues están establecidos por eh, cierta afectividad. A veces encuentras cosas en común con gente que no es propiamente una pareja, pero puede ser a lo mejor tu amigo, decíamos incluso hasta tu vecino, pero esa persona se involucra tanto en tu dinámica de vida que al final pues termina siendo parte de tu familia, ¿no? En el caso de la película Cilantro y Perejil, podemos establecer diferentes funciones, dinámicas y roles que se van dando dentro de la familia. Entonces vamos a hablar primeramente de cómo se integra la familia de Cilantro y Perejil, ¿no? Cómo se integra esta pareja. Bueno, en la película sabemos que es una pareja conformada por Carlos y Susana, que están atravesando pues una crisis de separación. Entonces al principio pues ellos son una familia nuclear, eh, con dos hijos, pero después pues se va dando esa ruptura, ¿no? Lo que los lleva a ser una familia disfuncional. Eh, Asimismo pues Carlos establece como un rol patriarcal en el que él es el proveedor mayoritario, o sea, por eso también podemos definir esta familia como semi-tradicional, porque Carlos no es el único proveedor, Susana también tiene un empleo. Lo que es el subsistema parental, eh, a partir de esta ruptura de Carlos y Susana, empieza a haber una triangulación entre ellos como pareja y los hijos. De repente empieza este juego como de ping pong cuando surge una ruptura de pareja y en el que los hijos quedan en medio y entonces ellos empiezan a darse cuenta de pues la batalla que están viviendo sus papás, ¿no? Dentro del subsistema filial pues en sí la película se centra más en el conflicto de Susana y Carlos, pero bueno, se alcanza a percibir que los hijos de Susana y Carlos pues están atorados como en esa complejidad, en esa perplejidad de, bueno, ¿y ahora qué está pasando, no? O sea, ahora pues mis papás ya no van a estar juntos, y nosotros, ¿dónde quedamos, no? Vamos a ver cómo es el desarrollo de la familia en Cilantro y Perejil. Um, Al principio es una familia, como yo lo decía, semi-tradicional, porque el proveedor no es totalmente Carlos, eh, pero es una familia nuclear. Son papá, mamá y los hijos. Después viene esta parte de la ruptura y entonces esta familia se vuelve monoparental porque Susana es quien asume las riendas, el liderazgo como cabeza de familia. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la demografía de la familia. La familia es una familia urbana de clase media de los 90, típica de los 90. ¿Cómo era una familia típica de los 90 citadina? Bueno, pues era como ese proceso de profesionalización en el que ya vemos a un papá que no es el único que aporta lo económico, sino que también Susana en este caso también es profesionista, al parecer es geóloga o antropóloga, pues para mantener el estatus social de esa familia citadina noventera, ¿no? Que era justo mantener a tus hijos no en una escuela pública,
pues darles lo mejor económicamente, ante la sociedad demostrar que tu estabilidad es no solo promedio, ¿no? Sino excelente, que a futuro pues puedes tener algo mucho mejor de con lo que empezaste, ¿no? Cosa que vamos a ver también más adelante, pues dentro de esta demografía, pues el estatus educativo que tienen tanto Carlos como Susana es a nivel profesional. Ahora vamos a hablar de las funciones de la familia. Dentro de las funciones, pues hay varios aspectos que es importante abordar. En el caso de Carlos y Susana, la función afectiva está quebrada. En cuanto a la externalización, bueno, cada uno empieza como a buscar, y lo decía hace un momento, esa identidad de algún modo, ¿no? Porque dentro de, dentro de esta dinámica de pareja que ellos tienen, como que cada uno se ha ido perdiendo en su rol de ser mamá, de ser papá, de ser amo de casa, de ser el jefe o de tener esta como educación de macho proveedor. Y bueno, ahí es donde ellos a lo mejor individualmente se empiezan a perder, al estar separados empiezan a buscar de nuevo, pues Susana, por ejemplo, como volverse a sentir segura, agradable, y Carlos pues también como de sentirse querido y aceptado, ¿no? Por otra persona. La función sexual, pues que está un poco ligada con la función afectiva. Carlos y Susana han caído en la rutina, han caído en el descontento, han caído en la desesperación también por la crisis financiera. Lo comentábamos porque Carlos es como obsesivo, ¿no? De decir, Susana, no me estés molestando, o sea, necesito trabajar, necesito más proyectos. También es interesante ver cómo Susana se refiere al principio hacia Carlos, porque le preguntan que cómo es el amor y qué siente ella, y ella dice que el amor te hace sentir ñáñaras, y su hermana le pregunta, oye, ¿y eso sientes por Carlos? Y ella dice, no, o sea, me duele la panza, me duele el estómago de verlo, de sentirlo, de pensar en él. Entonces, pues es un poco complicado, ¿no? O sea, pensar que tu pareja ya te causa descontento, ¿no? Ya te causa, en lugar de mariposas en el estómago, pues hasta, no sé, hace que se te revuelva el estómago. ¿Pero por qué? Por esa presión, por esa desilusión incluso, ¿no? Entonces, pues en la parte sexual, pues Carlos y Susana ya están como muy desconectados, ¿no? Y es por ello que también empiezan a buscar otras parejas, ¿no? En la cuestión de la reproducción, Carlos y Susana están como muy en el estándar de los 90. Se hace justo una campaña como de la familia pequeña vive mejor, y entonces ellos tienen el gol. En la cuestión de educación, eh, a partir de la función educativa que ejercen Carlos y Susana hacia sus hijos, es importante entender cómo es que este conflicto, que a lo mejor hoy en día parece muy cotidiano de las relaciones de pareja y las rupturas, pues en ese entonces tampoco era como tan sencillo. Carlos y Susana empiezan a establecer como ciertos estereotipos de educación, o sea, sí buscan darles esa calidad a través de la educación privada, pero en cuestión emocional, en cuestión social, pues en este ir y venir de estar con los hijos y no estar, pues el hijo de Carlos se da cuenta de que, ay, mi papá pues sí es todo un galán, ¿no? O sea, está viviendo con una chica que pues está bastante bien físicamente, entonces pues sí es un poco el ejemplo de hacer un estereotipo en el tipo de
pareja, ¿no? En cuestión de la enseñanza y de cómo van criando a los niños, está esta parte importante, ¿no? Como decía la película, se centra mucho en la relación de pareja de los protagonistas, pero el único y fugaz momento en donde sale la hija pequeña de Carlos y Susana, ella dice, pues yo me siento X. O sea, esto es súper impactante. ¿Qué es sentirse X? Es sentirte nada, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos, no? Y además dice, pues siento que nadie nos pela, o sea, volvemos a lo mismo. Y la niña pues está demandando atención, sobre todo de su mamá, que nuevamente pues en esa búsqueda de identidad y de reafirmación y de cómo elevar su autoestima, pues le da prioridad y le da más tiempo a la búsqueda de pareja. Finalmente, en la función económica, que también es una de las partes sumamente interesantes de nuestra peli, pues viene esta cuestión de la crisis del 94. Ese año, en 1994, tuvimos una crisis financiera sumamente devastadora. Eh, Hubo familias que se desmoronaron porque el proveedor, que en este caso muchas veces era solamente el papá, pues perdió el empleo o por las deudas y por mantener ese estatus de vida entraron en endeudamiento porque la moneda mexicana se devaluó. Entonces pasamos como de tener a 10,000 pesos a tener un peso, ¿no? También este es un fenómeno interesante porque como muchos hogares se quedaron sin el padre, sin el proveedor, entonces ahí empezaron a entrar las mamás al quite, ¿no? Empezaron como a vender cosas, a vender comida, o a seguir trabajando las que tenían empleo y empezaron a tomar las riendas de la familia. Muy bien, ahora vamos a hablar de la dinámica familiar. Bueno, la dinámica en sí es el movimiento, eh, cómo se va dando las situaciones dentro de la familia, qué nos hace seguir adelante, qué nos motiva, cuáles son nuestros objetivos. Y dentro de cilantro y perejil, pues esos motivos, esos incentivos van cambiando, ¿no? Al principio, pues la comunicación es súper hostil, eh, empieza a haber como ese cierto sarcasmo, empieza a haber indiferencia, se empieza a dar esta cuestión de la ley del hielo. Um, es difícil entablar una comunicación porque empieza a haber ese problema como de yo puedo más, yo grito más, yo tengo más razones para enojarme, yo tengo más razones para odiarte. Dentro de la comunicación que, bueno, como decíamos, es rígida, es ríspida, es una lucha de poder. Posteriormente, Carlos y Susana empiezan a encontrar el fin de su conflicto a través de la negociación, lo cual es sumamente rescatable porque ellos se dan cuenta de que no llegan a ningún lado peleando, ¿no? O sea, si no encuentran esa conciliación. Dentro de la dinámica podemos ver también cómo se va dando esa lucha entre flexibilidad y rigidez, o sea, en donde Carlos se niega a no ser el patriarca, ¿no? Más bien tiene que empezar a ceder justo en esos roles y empezar a pensar que pues debe de hacer un lado como el que dirán, ¿no? Incluso, bueno, se va dando cuenta de todo lo que se está perdiendo por eh, tratar de establecer como ese estatus eh, y que pues no lo está llevando como al éxito como él esperaba, ¿no? O sea, más bien se está perdiendo de ver crecer a sus hijos,
En cuanto a las alianzas o a las redes de apoyo, vemos que la principal red de apoyo de Susana es su hermana Nora, quien la incentiva a buscar otra pareja a través del club de solteros, pero que además se preocupa, ¿no? por la relación de ellos. Para ella, la relación de Carlos y Susana es como un ejemplo a seguir, porque ella piensa que son la pareja ideal, son la pareja perfecta, que se aman, que se cuidan. Y bueno, a lo mejor verlos en conflicto hace como que ella también cuestione su propia relación, ¿no? En cambio, al final, pues tiene una resolución muy bonita y un papel muy importante, porque interviene en la reconciliación de Carlos y Susana, que pues ninguno cedía, ninguno quería como dar el brazo a torcer, y al final ella pues les arregla una cita a ciegas. Y en el caso de Carlos nos damos cuenta que él no tiene redes de apoyo, o sea, la familia de él no está presente dentro de la película. Entonces, bueno, ahí es cuando también empieza a haber esa resolución dentro del conflicto y dentro de la dinámica, ¿no? Cuando pues Carlos empieza a ceder y se da cuenta de que su familia como tal y verdaderamente pues es su pareja y son sus hijos, no tiene a nadie más, ¿no? Entonces, bueno, y la relación de la distancia dentro de la dinámica familiar o la regulación del espacio, del agrupamiento, al principio volvemos al conflicto, ¿no? O sea, sí es una familia conjunta, pero pues es una familia con muchos problemas, no está a gusto, no se apoyan, se culpan uno al otro, específicamente la pareja, ¿no? De Carlos y Susana, se reprochan mutuamente. La ausencia de conflictos no significa que la familia sea perfecta, sino más bien todo lo contrario. Es como afrontas esos conflictos, cómo esos conflictos te llevan a ser mejor o te dan la oportunidad de establecer un entorno más saludable, pero siempre y cuando haya esa apertura y esa negociación. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de los eventos externos e internos dentro de la familia de Carlos y Susana. Bueno, los conflictos externos que existen en ese momento son principalmente la crisis de 1994, como comentábamos, la crisis de la devaluación. Y bueno, es ahí donde Carlos empieza a aceptar todos los trabajos que le llegan, porque desde el principio le dice a Susana, estamos en crisis, estamos en crisis. Y entonces se da cuenta de que, o sea, tener un empleo es una cosa muy volátil, ¿no? Muy vulnerable, y no se puede dar el lujo de decir que no, porque en cualquier momento pues se acaba su situación y su estabilidad financiera. Se empieza a dar este cambio de roles en la familia, donde lo no tradicional no era nada aceptable. En los años 90 empieza a haber ese cambio de paradigma, donde la mujer empieza a encabezar el papel de proveedora. Como otro factor externo está la situación urbana, que ya empieza a ver como esa tensión. No se ve claramente en esta película, pero sí sabemos que pues esta tensión en donde tú llegas de trabajar y a lo mejor te enfrentaste al tráfico y demás, pues ya hace que tengas cierto nivel de estrés y que por tu cabeza pasen un montón de cosas, y que llegues y todavía estés escuchando los reclamos de tu pareja, que si hiciste, que si no hiciste, etcétera, pues entonces hacen que ese conflicto sea grande, ¿no? Pero entonces eso sí afecta mucho las relaciones familiares y las relaciones de pareja. Bueno, en cuestión interna, en eso están de acuerdo ellos. O sea, ellos saben que cada uno está intentando rehacer su vida, están buscando una pareja, están buscando a alguien que los apoye o que les aporte. Al final, pues no encuentran. Eh, pero precisamente por la relación que ellos tienen, por el cariño que se tienen,
pues no es fácil afrontar que tu expareja ya está saliendo de inmediato con alguien más, ¿no? Pues ese es uno de los conflictos internos que aparece en la película. Eh, pues también está esta como crisis de expectativas personales. Como les comentaba, o sea, una vez que ellos se separan, empiezan a buscar su propia identidad, empiezan a cuestionarse quiénes son. Y bueno, finalmente está como pues el ciclo de la familia. Y se ve esa reconciliación a partir de las reflexiones que hacen cada uno, incluso de los golpes o los topes que se enfrentan cada uno por separado y al final, bueno, pueden como compaginar o pueden estar de acuerdo en que pues son sumamente diferentes, pero ellos pueden hacer ese equipo esperado y que es un equipo entre ellos dos, ¿no? Que no importa la opinión de los demás. O sea, bueno, y como reflexión final, podemos ver la evolución de Carlos y Susana como pareja, como personas, como el rol que cada uno está llevando a cabo. Y como les decía, no hay o no se deja ver de lleno si establecieron una negociación de roles y de corresponsabilidades, pero al final el vínculo afectivo o el cariño, el amor que ellos sienten el uno por el otro es lo que hace que ellos se vuelvan a reencontrar, ¿no? Entonces es como tratar de compaginar ser cilantro y perejil al mismo tiempo, complementarse, poder condimentar esas cosas que tiene la vida y poderle dar un mejor sabor a todo lo complicado de la vida, pero al final de cuentas juntos como pareja. Muchas gracias por haber estado en esta reunión en donde pudimos reflexionar a fondo cómo es la familia. Me gustaría que